Señor, te damos gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor, porque tú nos honras con esa presencia. Gracias por el amor que derramas sobre cada uno de nosotros. Y queremos hablar de ti, Señor. Queremos levantar tu nombre para que todo el mundo sepa quién eres tú, Jesucristo. Te damos gracias porque tú nos bendices en cada momento de nuestras vidas, Señor. Tú estás con nosotros en cada segundo de nuestras vidas, Señor. Y por eso hoy día queremos entregarnos a ti con todo nuestro corazón y decirte que te amamos profundamente con ese amor que tú, Espíritu Santo, has puesto en nuestros corazones para bendecirte, para glorificarte y para entregarte lo que tú te mereces, Señor. Aunque nunca lo alcanzamos, pero eso queremos, ese es nuestro anhelo, entregarte toda la gloria porque es tuya, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El reino de Dios, ¿no es cierto? Estábamos en la semana pasada, leí ese versículo o sea, ese capítulo que casi nunca leo, que es Juan 15. Lo leo siempre. Es mi favorito, tengo que decirlo, y cada vez que lo leo encuentro cosas buenas, nuevas, buenas siempre, nuevas. Y por eso quiero empezar por ahí, porque eso fue muy importante en la prédica pasada, entonces quiero de ahí empezar una nueva prédica. Pero voy a leer del 5 al 7 nomás, Juan 15, del 5 al 7. Cuando dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y esto era lo que cerraba, ¿no es cierto?, esta palabra. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y eso a mí me impresiona porque es verdad. Cuando yo estoy en Él, tengo una relación con Él y vivo su palabra, yo pido todo lo que yo quiero. Por supuesto, si yo estoy con Él, voy a pedir en su voluntad y todo eso va a ser hecho. Y eso para mí es fundamental que lo creamos, porque eso es un avivamiento y eso es, como decía el Señor cuando nos manda, ¿no es cierto?, a convertir, a predicar la palabra y tomar las naciones. Está hablando espiritualmente, pero tomar las naciones. ¿Cómo? Enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. O sea, todo lo que la palabra, ¿cierto? Y nos promete que Él va a estar con nosotros. Dice, bautizando en el Espíritu, en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días. Por lo tanto, si nosotros no tenemos esas relaciones, porque nosotros no queremos tomarlo en cuenta, sino que queremos hacer lo que nosotros queremos y no la voluntad de Dios. Como oraba Juan Eduardo, cosas que ojos no vieron, no oídos oyeron, ni han subido a tu corazón, son las cosas que el Señor tiene preparadas para ti. Esa es nuestra obra. Y por lo tanto, si no tenemos esa relación con el Espíritu Santo para que nos vaya diciendo día a día, minuto a minuto, lo que tenemos que hacer, no lo vamos a hacer. Entonces eso que por ahí se predica que los sueños nuestros, el Señor los cumple, siempre y cuando sean parte de esa obra que Él tiene preparada de antemano. Yo quiero que vayamos a Lucas 9, 28, 36. Vamos a leer del 28 al 36, que habla de la transfiguración. Búsquenlo, por favor. Quiero tocar la transfiguración de nuevo porque hay algo importante ahí para que nosotros, para poder seguir, bueno, ustedes van a ver de qué se trata, en la medida que sigan. Y se concentren en lo que vamos a hablar, ¿ya? Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, estoy leyendo el 28, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño,
mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Gracias por traernos, está diciendo. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron y por esos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vamos a analizar esto. Yo lo he leído de una, siempre voy analizando inmediatamente, pero ¿saben qué? Quería que ustedes vieran el contexto, lo leyeran ustedes, lo pensaran, y ahora vamos a entrar ¿ya? En los detalles. Y quiero resaltar principalmente 2 cosas aquí, que son fundamentales para nosotros. Bueno, voy a leer de nuevo, voy a empezar ahí. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, Juan y Jacob y subió al monte a orar. Tomó a estas 3 personas, siempre tomaba, a estas personas le da, el Señor muchas veces los toma a ellos, ¿ya? Y era porque eran los más importantes en rango, no porque fueran los más importantes como apóstoles. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Entonces quiero detenerme aquí porque aquí hay 2 cosas fundamentales. La primera, que la apariencia de su rostro cambia. Y la segunda, que su vestido, no, son 3. Y su vestido, eso es una. La apariencia de su rostro cambia y su vestido blanco y resplandeciente. Esa es una importante. ¿Por qué? Porque eso demuestra que Él es Dios. No es un hombre. Ahí el Señor muestra, Jesucristo, su gloria, la gloria de Dios, como Hijo de Dios. Por lo tanto, ahí el Señor lo confirma, no solo como Hijo de Dios, sino como Dios. ¿Por qué? Cuando habla de Hijo de Dios, está hablando que tiene las mismas condiciones que Jehová, lo mismo de Jehová. Tiene el poder para cambiar las cosas, para resucitar, poder para dar vida y quitar, o sea, y para juzgar, ¿no es cierto? Todo lo que Dios tenía se lo entrega a Él. Y ahí nosotros vemos, ¿no es cierto? Por eso es que es tan importante la transfiguración, porque vemos que Jesucristo no es solamente hombre. Él se hizo hombre para mostrarnos cómo vivir en esta tierra, pero ahí muestra su calidad de Dios. ¿Ya? Y después, lo otro importante, dice aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Esto nos da prueba de que hay una vida eterna. Ellos están vivos, por eso vienen a estar con Jesucristo. Eso es prueba de que nosotros tenemos otra vida, otra oportunidad, no otra oportunidad, sino otra vida, una vida eterna. Tenemos que poner los ojos ahí porque estas 2 cosas demuestran que Jesucristo es Dios y que hay una vida eterna. ¿Ya? Y después hay otras partes, pero eso por favor, grábenselo en su mente. Es muy importante. Dice, ¿quiénes aparecieron? Está hablando de Moisés y Elías, estoy leyendo el 31, rodeados de gloria, y hablaban de su partida. Estaban hablando de su partida, de la muerte de Jesucristo, están comentando. ¿Ya? ¿Cómo va a morir? ¿Qué va a pasar? Y que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, el sacrificio de Jesucristo estaban conversando aquí. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús, vieron cómo se transformaba Jesús, ¿no es cierto? Y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros, es bueno, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, hagamos una fiesta, ¿no? Una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Por qué dice la palabra no sabiendo lo que decía? Por lo que sigue más abajo. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, lo que quería Dios mostrar, que se acabó la ley y los profetas. Él es mi Hijo amado. Él ahora se hace cargo de todo. A Él le escuchen. O sea, el Evangelio es lo importante, la vida de Jesucristo. Ahí el Señor dice claramente:
Y por eso dice, está corrigiendo a Pedro, que los pone por iguales. A Moisés, a Elías y a Jesucristo. Hagamos una enramada, uno para cada uno, ustedes son iguales. Y el Dios dice, no, momentito, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Se acabó la ley, se acabó los profetas, ahora es mi Hijo. A través de Él voy a funcionar yo. ¿Está bien o no? Ya. Entonces, después cuando dice eso, Jesús fue hallado solo, o sea, se acabó. Trajeron a Moisés, bueno, para mostrar, ¿no es cierto?, que hay una vida eterna, que ellos están vivos, y que Dios es un Dios de vivos, como dice la Biblia. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada, a nadie de lo que habían visto. Entonces ahora quiero que vayamos a 1 Juan 5:15. Porque esto que a ustedes les tiene que quedar claro, que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, a Él debemos oír, y que hay una vida eterna a la cual nosotros tenemos que acceder. ¿Y cómo vamos a acceder? Ahora vamos a leer cómo, ¿ya? Dice, en 1 Juan 5, del 1 al 15 vamos a leer, ¿ya? Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Entonces, condición para ser hijo de Dios es creer que Jesús es el Cristo, el ungido, el enviado, ¿ya? Y todo aquel que ama al que engendró, todo el que ama a Dios, ¿no es cierto?, que engendró hijo, a un hijo como Cristo, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ama también a Jesucristo. Eso está diciendo. Todo el que ama al Dios Padre, ama también a Jesucristo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Entonces, nosotros somos todos hijos de Dios, por lo tanto tenemos que amarnos unos a otros, porque si amamos al Padre tenemos que amar a nosotros, entre nosotros, amarnos a nosotros, entre nosotros, unos a otros, eso quise decir. Pero es muy importante entender que aquí hay una condición. En esto conocemos, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahí hay dos condiciones. Cuando yo amo a Dios y guardo sus mandamientos. O sea, no me vengan a abrazar y que me aman y todo si ustedes están haciendo lo que quieren. Y no están cumpliendo la palabra. Porque en eso conocemos que nos amamos unos a otros. Como Dios dice que nos debemos amar. Nos manda, no nos da una opción. Es un mandamiento. Ámense, un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesucristo. Ámense unos a otros como yo os he amado. O sea, ¿cómo? Estar dispuestos a dar la vida. Y si estamos dispuestos a dar la vida por los demás, estamos dispuestos a amarlos y a cumplir los mandamientos. Y para eso tenemos el Espíritu Santo. O sea, no hay excusa para no hacerlo. ¿Ya? Tenemos todo lo que necesitamos para hacer este mandato que nos dice aquí. Pues este es el amor a Dios. Que guardemos su mandamiento. Aquí de nuevo, este es el amor a Dios. Así amamos a Dios. Guardando sus mandamientos. Y escuchen esto, y sus mandamientos no son gravosos. No es difícil cumplir los mandamientos. ¿Por qué dirá eso la Biblia? ¿Por qué dirá eso el Señor? ¿Por qué dirá eso Juan? Esta Biblia fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿es verdad? Es verdad. No es difícil cumplir los mandamientos. Nos han enseñado que no podemos. Porque el perdedor nos dice que no podemos. Y hay pastores perdedores que dicen que no podemos. Pero aquí dice claramente que si nosotros queremos amar como Él ama, tenemos que poder. Y para eso tenemos el Espíritu Santo, que nos va transformando de gloria en gloria, hasta llegar al la misma imagen y presencia del Espíritu Santo, de Jesucristo. Entonces, dice, y sus mandamientos no son gravosos. Eso grábenselo. No es difícil cumplir los mandamientos, no es difícil vencer los pecados. Grábenselo. Porque ustedes ya tienen una mente que es difícil. Sobre todo los que son cristianos antiguos y venían de otras. Los que son nuevos no, porque aquí nunca se les ha dicho que es difícil. Pero tienen que convencerse, porque yo gano
cuando voy y entro a un juego a ganar. Si yo entro a perder, no puedo ganar. Es imposible. Y más encima que tenemos el Espíritu Santo que nos hace ganadores. Nos hace vencedores. Entonces, después que dice esto, que no son gravosos, que espero que lo hayan guardado no solo en su mente, sino que en el corazón, porque lo que hay en tu corazón, habla tu boca y haces tú. Eso eres, lo que hay en tu corazón. Así que guarden en el corazón, pidan al Espíritu Santo, Señor, quiero tener esto en el corazón. No es difícil cumplir los mandamientos. No es difícil, porque así tú lo dices. Y por eso les decía yo antes que no hay que hablar con el enemigo, porque el enemigo te va a decir, oh, no, sí, oye, si no pueden, no pueden. Mira, escucha a tal pastor, al que le gusta a ustedes. Oh, no, no se puede, hermanos, pero la sangre de Cristo alcanza para todo. No es así, no es así. Dice claramente en Hebreos que no es así. Sigamos, el 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, cuando yo soy hijo de Dios, venzo al mundo. Soy vencedor, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Ustedes no pierden, no van a perder, no pueden perder. Porque ustedes son nacidos de Dios. Y nadie que sea nacido de Dios pierde, vence al mundo. ¿Están entendiendo, no? ¿Se dan cuenta? Y la palabra es súper simple, pero es tan profunda, tan gracia, tiene tanta gracia esto, tanto poder, porque esa es la gracia, poder. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué dice? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree. Perdón, voy a volver al 4, me salté. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Eso es importante, fundamental. Yo tengo que creer. Tan simple como eso, es nuestra fe. ¿Cuesta creer? No nos debe costar creer. El Señor debe ver un corazón dispuesto ya. Sí, es imposible, hay que amar lo imposible. Yo amo lo imposible porque ahí funciona Dios. Es ahí donde veo la mano de Dios. No lo veo en las cosas posibles que puede hacer el hombre. Predicar cualquiera lo puede hacer. Pero sanar a un enfermo, levantar, sacar demonios, levantar a un muerto, eso no lo hace nadie más que Dios. Ahí es donde Dios muestra su gloria en lo imposible. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? Después dice que nuestra fe, ¿no es cierto? Que quede claro, ¿cuál es la victoria? Somos hijos de Dios, hacemos los mandamientos y tenemos nuestra fe. ¿En qué tenemos nuestra fe? En Dios. En Dios. No estamos mirando a otro lado, en Dios. En esta relación. Pero ¿cómo yo tengo fe? ¿Cómo yo creo en alguien? Conociéndolo, ¿no es cierto? Si yo no lo conozco, ¿cómo voy a creer en él? Cuando tú conoces a una persona, ¿qué tienes que hacer para creer, para confiar en esa persona? Tener intimidad con esa persona, pasar tiempo, saber cómo piensa, cómo hace, y después de un tiempo tú confías. Lo mismo es Dios, pero si ustedes no le dedican tiempo al Señor, no esperen confiar en Dios, no esperen tener fe. Y si ustedes no intentan, ¿no es cierto?, lo imposible, tampoco lo van a tener. Yo tengo que atreverme a intentarlo, ¿o no? Orar por los enfermos. Se murió alguien, orar por resurrección. Va a ser ridículo, no importa. ¿Estás cuidando qué? ¿El prestigio de Dios? No, es el prestigio de uno. Entonces cuando a ti te importa más no quedar mal tú y tener miedo, estás en serios problemas, porque te estás idolatrando a ti mismo. Hay que arriesgarse. Yo cuando me convertí, oraba hasta por los gatos, y perdonen los gatos, pero oraba, probaba. Andaba orando por todas partes, y muchas veces se me murieron enfermos. Muchos me decían, no ores por mí. Pero hasta que el Señor empezó a hacer milagros, ¿por qué? Porque vio que había un hombre que no le importaba su prestigio, sino que quería tener una relación con ese Dios de lo imposible. Y es la única manera de tenerla. Si yo no me arriesgo y no oro por la gente, no oro por las cosas, con fe, porque tiene que ser con fe, pues si la victoria está en fe, es re difícil tener una relación con este Dios de lo imposible y creer en Él, si no lo probamos en nuestras propias experiencias.
Entonces, después de eso, de nuestra fe, dice, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién? ¿Cómo tiene que ser? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan lo que acabo de predicar. La transfiguración. ¿Qué es lo que decía ahí? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Decía el Señor, ¿o no? Lo confirmaba como hijo. ¿Por qué le prediqué eso? Porque aquí dice claramente, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Yo le acabo de confirmar con la palabra que Jesús es el Hijo de Dios, para que ustedes venzan al mundo, para que ustedes crean. Les acabo de decir, mire, se transfiguró, Él es Dios, es el Hijo de Dios con todo el poder. ¿Para qué? ¿Para qué les prediqué eso? Para que esta palabra se haga vida en ustedes. ¿Se dan cuenta? Como se hace en mí. Y como muchos de aquí que están creyendo. Tenemos que amar lo imposible. Porque ahí funciona Dios. Atrevámonos. No me pidan a mí que vaya a orar. Yo puedo ir, pero atrévanse ustedes primero. Prueben. Prueben. ¿Ustedes creen que es el Hijo de Dios? Entonces tienen la victoria en ustedes. Está. Sigamos, vamos a saltarnos al 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Estos 3 concuerdan. ¿Por qué dice el espíritu, el agua y la sangre? El agua y la sangre, Jesucristo vino en agua y sangre. Dice. El agua es la palabra, la sangre es la vida, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo. Ellos son los que dan testimonio, ¿dónde dice? En la tierra, aquí. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan, ¿cierto? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ahí está el testimonio acerca de su Hijo. Ese es el testimonio. Dios testificó que Jesucristo es su Hijo. No solo en la transfiguración, también antes, ¿no es cierto?, en el bautismo de Jesucristo. Él dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Entonces, 2 veces hay un testimonio doble que lo hace Jesucristo. Y cuando habla, este es mi Hijo, créanme, yo hice un estudio, dice que Él tiene el poder para dar la vida, para quitarla, para... Todo el poder de Dios es entregarle todo lo que Él es en sus manos. Ese es el testimonio. Por eso dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Estoy leyendo el 10. Ya, estoy medio desordenado. El 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Esto lo había leído. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí el testimonio en sí mismo. Entonces, ¿qué dice aquí? El que cree, como les dije que ustedes ya creen, ¿no es cierto? ¿Alguno no cree que Jesucristo es el Hijo? ¿Alguno no cree? Levante la mano el que no cree que Jesucristo es Hijo de Dios. Ya, todos creen entonces. Entonces, si ustedes creen, ustedes tienen el testimonio en sí mismo. ¿Qué significa eso? Tienen a Cristo en ustedes. Y si Cristo está en ustedes, no hay nada imposible para ustedes. ¿Cierto? ¿Estoy mintiendo? Es cierto, ¿no es cierto? ¿Cierto, cierto, no es cierto? Ya. Entonces, vayan creyendo, se dan cuenta que uno va desmenuzando y va... Esto es lógica. Si yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, tengo el testimonio en mí mismo, dice aquí, en sí mismo, todos tenemos. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, el que dice el Señor, no era el Señor, era un trueno, y empiezan con, como decían ahí, pues cuando se bautizó, no, era un trueno. Esa persona, o que empieza a decir, no, sí, fue un gran hombre, un profeta, sonaste. No te digas cristiano, porque es fundamental creer que Cristo es Dios, es el Hijo de Dios y con todo el poder de Jehová, ¿ya? No con menos. Entonces decíamos que no ha creído
lo hace mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Ya? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Se dan cuenta? Lo que predicaba al principio, está Elías, está Moisés, vivos, al lado de Jesucristo. Eso nos demuestra que hay vida eterna. Entonces, ¿cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? En su Hijo. ¿A quién tenemos en nosotros mismos? A Jesucristo. Por lo tanto, teniendo a Jesucristo, tenemos vida eterna. Qué lindo, ¿eh? ¿Cierto que es bonito? ¿No se emocionan ustedes? Yo me emociono cuando leo estas cosas y el Señor me va revelando. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero no una vida como la que tenemos antes de conocer a Cristo, porque todos vivíamos. Tenemos una vida con mayúsculas, una vida eterna, una vida maravillosa. Tenemos una relación con este Dios maravilloso. Hay esperanza en cada cosa que hacemos. ¿Cierto, no? Hay esperanza. Hay amor, ese amor puro de Dios. ¿Por qué es puro? Porque es, como decía la semana pasada, es lo único que vamos a conservar. Por eso, si ustedes no tienen amor por Dios y no practican esta relación, créanme, no tienen que llevarse. Porque el único amor que persevera y que es lo que nos llevamos, ¿cierto?, a estar eternamente es el amor de Dios. No hay nada más, no nos llevamos nada más que eso. Porque incluso en los matrimonios es hasta que la muerte los separe. Se acabó ese amor en la vida eterna. Hay otro, el otro amor, el amor de Dios. Ese amor es el que tenemos. Y si no lo practicamos aquí, no lo aprendemos aquí, no vamos a poder llegar a la vida eterna, porque ese amor es el de Dios, de Cristo, el que nos pone en nuestro corazón. Solamente Él. Cuando yo vivo ese amor, puedo aprender a amar como Cristo amó. Cuando yo me siento amado con ese amor, cuando yo canto una canción que dice que tú te subiste a la cruz pensando en mí, yo lo creo que pensó en mí, me conmuevo, porque no es porque sea llorón, sino que yo estoy seguro que Él pensó en mí cuando se subió a esa cruz. Estoy seguro que en mí personalmente, porque Dios es así, es capaz de pensar en todos y cada uno, así como puede estar con todos y cada uno de nosotros. Él estaba pensando en mí porque yo era un plan desde el principio, como cada uno de ustedes. Entonces, cuando yo lo creo en mi corazón, hay emoción, hay amor hacia Él de vuelta. Pensar en ese tremendo amor que Él fue y derramó su sangre para que yo tuviera vida, esta vida maravillosa que tengo hoy día. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de simple. No me vengan que no, si yo puedo vivir y hago lo que quiero. Sí, haces lo que tú quieres, pero es guiado absolutamente por Satanás. No haces nada en tu voluntad. Dios respeta nuestra voluntad. Ahora, nosotros también tenemos que vivir, pero ¿saben la diferencia de vivir con Satanás, ser hijo del diablo, que ser hijo de Dios? Es que el diablo no respeta lo que tú quieres hacer. Él te domina y te hace esclavo y te hace hacer lo malo. Punto. Esa es una gran diferencia. Dios nos da siempre a elegir hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿no es cierto? Y hacer lo malo. También podemos hacer lo malo. Pero nosotros tenemos que elegir. Para eso nos pone el Espíritu Santo, para hacer su voluntad y no la voluntad del enemigo. Porque cuando hacemos lo malo, estamos escuchando al perdedor y nos hacemos perdedores con él. Entonces, el que no tiene al Hijo, que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, no tiene la vida. Y el 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí, el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Y cuando yo creo en el nombre, porque ese es el nombre, que es por sobre todo nombre y el que tiene el poder. Ese es el nombre en el cual yo actúo. Cada cristiano actúa. Porque a ese nombre se le dio el poder. Dice en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito, dice,
Voy a leer de nuevo. Estas cosas os he escrito, está diciendo Juan, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ustedes creen, ¿no es cierto? Dijimos sí, todo, nadie levantó la mano, nadie dijo que no creía. ¿Pero para qué? Para que sepan que tienen vida eterna. O sea, esto es certeza. No es, a lo mejor hay vida eterna. Ahora, ¿dónde lo vas a pasar? Eso depende cuánto creas que es hijo de Dios, cuán cierto sea eso y cuánto vivas en esa voluntad de Dios. ¿Ya? Dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Estas cosas he escrito para vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vuelvo a repetir, cuando Dios repite algo, no es que es repetitivo, sino que está subrayando algo que es fundamental. Creer en el nombre de Dios, de Jesucristo. Yo cuando nombro a Jesucristo, yo sé que hay poder en ese nombre, porque es Jesucristo haciendo lo que yo estoy pidiendo. ¿Ya? Entonces, es fundamental. Todo lo que hagamos es en el nombre de Jesucristo. Que hay que creer en el nombre. Si creemos que Él es Hijo de Dios, debemos creer ese nombre, porque a ese Hijo de Dios, que Dios lo confirmó diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, por lo tanto, Él es el que hace la obra. Entonces yo tengo que creer en eso. Y cada vez que yo hago algo, le pido, Señor, en tu nombre, yo ordeno, pero en su nombre, yo pido sanidad. En su nombre, yo pido que salga ese demonio dentro de la persona. Y ese nombre, nadie, no hay potestad, no hay principado, no hay espíritu inmundo que se pueda resistir. No hay, a no ser que la persona lo quiera protegerla, porque está poseída por ese demonio. Pero si no, tiene que irse. ¿Ya? Ya. 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando yo tengo una relación con Dios y oro, yo sé que Él me escucha. Aquí dice eso, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y ahí hay un detalle, conforme a su voluntad. ¿Cómo pido yo conforme a su voluntad? ¿Me lo tengo que imaginar? No, yo conozco a Dios y yo sé cuál es su voluntad. Como conozco a otras personas, ¿no es cierto? Que yo los conozco, a mis hijos, yo sé lo que mi hijo va a querer para ciertas cosas. Yo sé su voluntad. Entonces, cuando yo tengo una relación con Dios, ante ciertas situaciones, yo voy a saber exactamente cuál es su voluntad. Y por eso dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él está siempre escuchando. Muchas veces la gente dice, pero sabes que yo he orado tanto y no me escucha, no me oye. Esto deja por el suelo tu argumento. El Señor siempre te oye. ¿Estás pidiendo su voluntad? ¿Conoces suficientemente a Dios? Ahí pueden estar los problemas. No es que no te está oyendo. ¿Estás cumpliendo sus mandamientos? Porque es el que vence. Es el que pide y el Señor hace. ¿Estás haciéndolo? Entonces hay varias cosas que pueden impedir, que no es que no te oye, que Él no haga lo que tú estás pidiendo, que es diferente, o no conteste tu oración. ¿Se dan cuenta que nosotros hemos simplificado? No, el Señor siempre me escucha porque Él es misericordioso y listo, y no importa que viva como demonio, pero el Señor me escucha a mí. ¿Estás seguro que es Dios el que te está escuchando? Aquí dice que hay ciertas condiciones claras para oírnos, ¿ya? Entonces, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, en esta hay confianza en Él, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos, y escuchen esto, que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Todo lo que pedimos en su voluntad, Él lo va a hacer, porque Él nos oye y nosotros sabemos que si nos oye, Él lo cumple. No hay nada, y me están entendiendo, porque esto es lo más importante. Tú quieres dar fruto, tienes que creer que Jesucristo es Hijo de Dios, creer que Él tiene todo el poder, que fue confirmado por Dios. Tenemos que amarnos unos a otros como Jesucristo nos amó, que dio la vida por nosotros.
Tenemos que cumplir sus mandamientos para ser vencedores, para vencer, y tenemos que tener la fe del Hijo de Dios. Como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque Cristo vive, porque tenemos, como decía, tenemos el testimonio en nosotros mismos, dice, tenemos a Cristo, y como Cristo vive en mí, lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la fe que nosotros debemos tener. Él jamás dudó, él decía y se hacía. Por lo tanto, que tenemos, y esto quiero subrayarlo, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Conforme? ¿Está bien o no? Entonces, eso sería todo por hoy. Fue cortito, ¿no? Un poquito menos de una hora. Pero se hacen cortas. La semana pasada fue 1 hora y tanto, y yo creía que había sido como 50 minutos. Bueno, queda claro, hermanos míos, si ustedes aplican lo que estoy predicando, este país va a ser transformado. El Señor con esta pequeña manada, porque así dice la palabra, al Señor le plació entregarles el reino a una pequeña manada. Esa es nuestra palabra, una pequeña manada. No necesitamos grandes iglesias. Si todos ustedes aplican esta palabra en sus vidas, ese avivamiento se hará irresistible para el Señor. Tendrá que venir y hacer el avivamiento con nosotros. Pero tenemos que cumplir lo que estamos hablando. Tenemos que vivirlo. Un amén. Ya por ahí escuché un amén. Un amén. Gracias. Eso es. ¿Ya? Crean, crean, crean. Prueben al Señor, pruébenlo. Si ustedes no lo prueban, prueben. Mientras más se arriesguen, más cosas va a hacer el Señor con ustedes. Y no tengan miedo al ridículo. Oran, Señor, y no se sanó. Bueno, el problema del Señor no es de ustedes. Tú estás creyendo, estás usando el nombre de Jesucristo, estás haciendo los mandamientos, supongamos, hagámoslo, pues. Vamos en camino por último. Pero no nos quedemos ahí. Ya, vamos en camino, bueno, oremos igual, porque voy en camino y el Señor sabe que tú vas en camino, que estás haciendo la parte tuya para que el Espíritu Santo trabaje en ti y te santifique, como es la voluntad de Dios. No nos quedemos sentados, hagamos lo que tenemos que hacer. Vivamos esta palabra, si esta palabra es para vivirla. Y es fantástica, es maravillosa. En la medida que nosotros vamos viviendo, la palabra se van abriendo más puertas y más puertas. Y escuchen, las puertas que Dios abre, nadie más las puede cerrar. Nunca más se cierran. O sea, cuando el Señor me ha dado algo, nunca más ha bajado. Oh, ahora tengo, no. Ahora oro y no pasa nada. No pasa eso. El Señor, si tú te mantienes y sigues creciendo, el Señor cada vez te va dando más y eso no lo cierra más. El enemigo se tiene que someter a ti. Porque si se sometió una vez, se tiene que someter para siempre. Si tú sigues creciendo con mayor razón. Entonces creamos y probemos. No tengamos miedo. ¿A qué tenemos miedo? Oye, si nos vamos a ir eternamente a estar con el Señor. El miedo, ya lo prediqué hace 2 semanas. El temor se echa fuera ¿con qué? Con el amor de Dios, pues. ¿Cuál es el amor de Dios? El que da la vida por los demás. Ese es lo único que nos vamos a llevar. Acuérdense que nosotros tenemos amor, esperanza y fe, ¿cierto? Pero el más importante es el amor. ¿Por qué? Porque la esperanza y la fe ya no la necesitamos cuando estemos cara a cara con el Señor. Simple, ¿no? Lo único que vamos a tener para entregarle al Señor es que estamos enamorados hasta las patas de Él, que estamos dispuestos a todo por Él. Eso es lo que el Señor se conmueve y le da todo a sus hijos. Eso es lo que necesita el Señor en nuestro corazón. Entreguémoslo una vez por todas. Simple, fácil. Y así vamos a cumplir todo, porque el amor trae fidelidad. Y el Señor lo único que quiere es tener una relación de amor con nosotros. Es lo único que quiere. Si murió para estar con nosotros. Entonces denle tiempo, hijo. Mientras más tiempo le den, más cerca va a estar el Señor. Más tiempo va a estar contigo. O sea, se va a mostrar más. Créanme que es así. Créanme que es así. Pero tiempo de verdad. O sea, no,
Ay, necesito orar porque no vayan por necesidad, vayan por gusto, porque quieren estar con Él, porque necesitan amarlo. Eso es lo que necesita Dios. Necesito amarlo, yo necesito estar con Él. Y si viene la añadidura, que venga, y si no viene tampoco, pero yo lo tengo a Él y yo sé que me muero, voy a estar con Él. Y eso es lo que decía Pablo. Si yo no sé si seguir viviendo o no, porque para mí mejor es estar con Él. Pero eso es un verdadero amor. Pues no puede decir uno, ¿ah? No, si para mí morir es ganancia, ¿sí? ¿De seguro? Si ni creemos que vamos a estar con Él, porque no hemos probado su amor, no hemos estado ahí junto con Él. Y de repente, sí, el Señor me tocó, se me tocó. Y después el Señor, no, se fue. Ya, no, pues está ahí, dice que Él va a estar con nosotros todos los días. Tú tienes que creer que está ahí. Y así uno lo fuerza a estar con Él, porque Él cumple su palabra. Cumple su palabra para todos lados. Si yo me meto con el enemigo, y el enemigo le dice, un momentito, este niñito es mío, o esta niñita, porque me hace caso a mí, así que es mía. Y la palabra dice así, pues, tú estás escuchando al enemigo. Dios no te puede defender. Dios te defiende cuando tú luchas contra el enemigo y tú le entiendes que es perdedor, y nunca más díganle perdedor. Tienen que meterse eso en la cabeza. Es muy bueno decirle perdedor. ¿Y quiénes somos nosotros? Los vencedores. ¿A quién escuchamos? ¿Al perdedor? No somos perdedores. No más. No lo escuchen más. Lean la palabra y vean lo bueno que dice el Señor. Porque de repente yo escucho, no, es que era un tremendo demonio. Llegaba hasta el techo. Y al lado de Dios, ¿qué es ese demonio? ¿De qué porte es ese demonio? Un mono taca-taca. Eso es, pues. Y nosotros lo vemos grande. Pero para Dios es un mono taca-taca. Y nosotros no vamos a pelear con el demonio. El Señor le va a ordenar. ¿Me entienden o no? Eso es importante. Entiéndanlo y créanlo y vívanlo. Amén. Ya pongámonos de pie. Vamos a orar.